Bien, resolvamos ahora la actividad 6. Tenemos una lista de información, una base de datos, similar a la que ya hemos usado en otros ejercicios, donde tenemos número de comprobante, vendedor, la fecha en que se realizó la venta, el tipo de pago, el tipo de comprobante y el importe. La primera tabla dinámica nos pide que por vendedor y de acuerdo con el tipo de comprobante indiquemos cuáles son las ventas, la suma de las ventas. Ubicados al interior de la lista, vamos a datos, tabla dinámica y crear. Selección actual. Calc detectó automáticamente cuál era la lista. La detección automática en este caso funcionó de manera correcta porque la lista no tiene filas vacías en medio. En el caso de que las tuviera, como vimos ya en otra demostración, tendríamos nosotros que encargarnos de seleccionar la lista completa. Presionamos aceptar y aquí vemos el diagrama con los campos actuales y el botón para extender e indicarle, por ejemplo, la ubicación que le vamos a dar a la tabla. Dijimos que queremos la suma de las ventas, entonces vamos a tomar el campo importe y arrastrarlo al área de datos. Esas ventas, esa suma de ventas tiene que ser discriminada de acuerdo con el tipo de vendedor, con el tipo de comprobante y el vendedor. Entonces, esos dos campos que son las categorías que nos van a permitir evaluar el valor o el cálculo que ya determinamos, vamos a poderlo ubicar en cualquiera de las otras tres zonas de la tabla. En este caso vamos a usar, por ejemplo, el vendedor y lo vamos a colocar como campo de fila, y el tipo de comprobante lo vamos a colocar como campo de columna. Esta distribución corre por cuenta de cada usuario, teniendo en cuenta la información que tiene de base y teniendo en cuenta también el informe que quiera presentar. No hubiera pasado nada en cuanto a los resultados, a los números, si hubiéramos intercambiado los campos aquí o si hubiéramos decidido colocar los dos campos como campo de fila o campo de columna. Simplemente lo que hubiera cambiado sería la forma de presentación de la información, que en algún caso puede resultar más clara que con alguna otra combinación. Entonces en este caso vamos a dejarlo como estaba: tipo de comprobante campo de columna, vendedor campo de fila. El resultado lo quiero en una hoja nueva. El resto de las opciones las voy a mantener. Voy a querer filas de columnas y filas de totales. Voy a querer un botón para filtro en el caso de que quiera después jugar con mi tabla y filtrarla por alguna condición. Y voy a querer también activar la función de detalles, que ahora vamos a recordar para qué servía. Presionamos aceptar y entonces ahora al libro se le va a agregar una hoja nueva. Tenemos la hoja 1 donde estaban los datos originales y aquí la hoja nueva. Podemos acomodar un poco la presentación y ver cómo quedó nuestra tabla. ¿Sí? Acá por ejemplo dice 21.300. Esto es las ventas que hizo Jim y fueron todas al contado o con boleta. No hizo ventas con factura. ¿Sí? Y así podemos leer la información que obtenemos como resultado. La función o la opción de habilitar los detalles, simplemente vamos a recordar lo que era. Decimos que, supongamos, quiero saber en cuanto a las ventas que hizo Matías con boleta, quiero saber cuáles son esas ventas. Entonces, en lugar de ir a la lista original y aplicar filtros y demás, lo que voy a hacer es hacer un doble clic en este espacio.
y eso genera una nueva hoja donde aparecen los 3 registros que conforman ese total que estábamos viendo en la tabla dinámica. Para eso sirve la función de detalle, que resulta en realidad bien interesante y sumamente útil. Voy a volver ahora a la hoja 1 para hacer la segunda tabla que me pide la actividad. Quiere que ahora por tipo de comprobante y tipo de pago muestre el porcentaje de las ventas, el promedio de las ventas. Entonces, datos, tabla dinámica, crear, selección actual, importe, aplica, como dijimos, por defecto siempre la suma. Vamos a cambiar esta suma, doble clic, por el promedio. Presionamos aceptar. Y esto tenía que estar distribuido por tipo de comprobante y tipo de pago. Vamos a hacer así. Vamos a poner tipo de pago y tipo de comprobante. Me pide además el ejercicio que no agregue ni filas ni columnas de totales. Entonces, cuando extiendo las opciones, desactivo estos 2 casilleros y voy a pedir que el resultado nos lo muestre en una hoja nueva. Y aquí vemos el resultado. Repito, no hubiera pasado nada si hubiera decidido colocar el tipo de comprobante como fila y el tipo de pago como columna, o si hubiera querido colocar el tipo de comprobante como campo de página. Los resultados seguirían siendo los mismos. Vamos a volver a la hoja 1 para resolver el tercer ejercicio. Datos, tabla, crear. Y aquí quiero ver la cantidad de las ventas. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el número de comprobante y no lo voy a sumar, lo voy a contar. Doble clic y cuento. Eso me va a decir cuántos comprobantes tengo. Y otra vez la suma de los importes. Estos 2 números los quiero cruzados de acuerdo con el tipo de comprobante. Y entonces ahí, nuevamente, lo quiero en una hoja nueva. El resto de las opciones se mantiene. Aceptar. Ahí ahora tenemos el resultado. En total se hicieron 27 ventas por un total de 161.165. De esas 27, 18 fueron con factura y 8 con boleta, con los totales correspondientes. Así de simple armamos entonces un resumen de la información de una base de datos y podemos incluso después tener la posibilidad, por eso hablamos de tablas dinámicas, de hacer modificaciones una vez que esto está terminado. Si no me gusta, si no me parece claro, puedo realizarle diferentes modificaciones que son las que vamos a ver en la próxima sección del curso.